Los elegidos de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La voy a hacer en dos partes. La primera parte va a ser los elegidos de Dios y la segunda parte va a ser los predestinados, la predestinación para las personas que iban a ser salvas en el Señor. Entonces, es el mismo tema, pero voy a tomar como base a elección, los elegidos. Y vamos a tomar Romanos, en Romanos 9 y en Efesios 1, donde habla de los elegidos de Dios. ¿Verdad? Hay doctrinas donde se malentiende esto por alguna razón. Ok, esto no es difícil de entender, hermanos. Tengan en cuenta esto. Siempre debemos de pedirle sabiduría al Señor, palabra de ciencia, para poder entender su palabra. ¿Ok? Entonces hay una razón por la que no se entiende la palabra de Dios y es precisamente la falta de conversión. No los quiero confundir, ¿ok? No los quiero confundir, pero nosotros tenemos la elección de elegir, ¿ok? So vamos a la palabra de Dios. Tengan en cuenta que Pablo, que habla de los elegidos, Pedro también habla de los elegidos, lo toma del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a usar el Antiguo Testamento, vamos a decir qué dice Jesús en relación a los elegidos y les voy a dar ejemplos. ¿Ok? Yo siempre les doy por lo menos dos ejemplos. So, vamos a Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. El amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí existen las dos palabras, según nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó. ¿Ok? Entonces vamos a Romanos. En Romanos, Pablo da una alegoría en relación al pueblo de Israel. Ok, les dice a los romanos que fue el pueblo elegido de Dios, pero ellos, que eran descendientes, el pueblo elegido de Dios en la carne, por medio de la descendencia de Abraham en la carne, era simbólico de lo espiritual. Nosotros, por ejemplo, yo no soy judío, pero yo soy hijo de Abraham espiritualmente por creer el Evangelio. Vayan, si no entienden esta parte, vayan y busquen el estudio que yo hice aquí, aquí lo tengo, se llama Los hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué? Porque le creemos a Dios, ¿ok? Porque le creemos a Dios de la promesa. Entonces aquí, fíjense, empiecen en el versículo 1, ok, perdón, ustedes en el 1, yo voy a comenzar en el 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, y se va a una alegoría de Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, la esclava de Sara, concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No por las obras de la ley. Aquí la alegoría es de que el hijo de Rebeca es alegórico del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Eso es simbólico, es una alegoría, de ahí saca la alegoría Pablo. Entonces dice, o sea, en pocas palabras, si nosotros nos queremos justificar a través de los 10 mandamientos, somos hijos de Rebeca. Entonces no somos hijos de Dios, ok, sino de la promesa.
¿Cuáles son los hijos de la promesa? El hijo de Sara. Pero recuerden que Sara tuvo twins, tuvo gemelos. Bueno, no eran gemelos, eran twins. Entonces, fíjense, se le dijo, Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor, este es el versículo, hermanos, este es el versículo de la elección. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto, hermanos, está escrito en el libro de Génesis. Cuando Caín mató a su hermano, a Dios le dijo que iba a andar errante y que le dijo que el deseo de su hermano era para Caín, o sea, para no hacer los bolas, ¿ok? Para no hacer los bolas. Las personas que gobiernan este mundo, las personas adineradas, las personas que tienen un nombre, vamos a llamarle Faraón, vamos a llamarle Nabucodonosor, vamos a llamarle, por ejemplo, a los fariseos, a Caifás en el tiempo de Jesús, son los que gobiernan el pueblo en la carne, ¿ok? El deseo de los espirituales es para los carnales. Entonces, el mayor en los carnales sirven al menor. O sea, a nosotros nos sirven los políticos, los que están en un carnalmente. Espiritualmente Jesús es el más grande de todos. Entonces el mayor, que es Jesús, sirvió a los menores, a nosotros, como dando su vida por nosotros. Es así de simple, hermanos, ¿ok? Entonces, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, una vez que entendemos esto, hermanos, ¿ok? Yo les tengo unos versículos. Vamos a estudiar sobre todo el Antiguo Testamento y de ahí vamos a llegar al Nuevo Testamento para poderlo entender, para que sea más comprensible, porque el hermano Juan Calvino no entendió estos versículos. ¿Y qué hizo? Él simplemente dijo, hay una doctrina de elección en donde unos fueron elegidos para condenación, o sea que Dios dijo, estos se van a ir al infierno y estos se van a ir al cielo, o sea, ya lo hizo así, y eso es incorrecto, hermano, eso es incorrecto. Nosotros podemos elegir irnos con el Señor, ¿ok? Y les voy a dar las escrituras, se los voy a respaldar con las escrituras, pero tenemos que ser, fíjense bien, debemos de ser, como ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Jesús? Debemos de ser humildes para recibir la palabra. Cuando nosotros nos aferramos a lo que nos han enseñado y nadie, a un católico de hueso colorado no lo sacas de ahí, a un calvinista de hueso colorado no lo sacas de ahí, a un testigo de Jehová en su doctrina no lo sacas de ahí. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar. No quiere escuchar. En realidad, el que nos saca de las falsas enseñanzas, hermanos, nada más es uno. Es el Espíritu Santo. Yo te estoy compartiendo aquí, yo no te voy a sacar de la falsa doctrina. Es el Espíritu Santo. Yo te comparto la palabra de Dios, yo lo entiendo, yo te lo comparto, pero si el Espíritu Santo, si tú tienes mucho ego, si tú eres un fariseo, no lo vas a aceptar. Es más, probablemente ya ni estés mirando el estudio este. Entonces, fíjense bien. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, ¿ok? Ustedes pueden leer la primera parte para las personas que pierden su esperanza, ¿verdad? Hermanos, no quiero, o sea, básicamente Pablo les dice, no estén ahí sin esperanza, o sea, las personas que murieron, no estén tristes por estas personas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra esperanza. O sea, nosotros vamos a estar bien. Y ya en la segunda parte, el Señor nos escogió para salvación. Fíjense, en el 13.
Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí está la salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por recibir el Evangelio. Por recibir el Evangelio recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es circuncidar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces debemos de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a tener fe en el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda, nos conduce a Cristo. Entonces, entendiendo esto, ahora sí vamos a Salmos 33, 12. Fíjense, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Cuál es el pueblo que él escogió en la carne? Simbólicamente el pueblo de Israel. ¿Cuál es eventualmente el pueblo que él escogió? Él escogió no es en Efraín, no es en Dan, es en Judá, en la descendencia de Judá, o sea, en Cristo Jesús está la promesa. O sea, los que crean el Evangelio, Dios les abre el entendimiento, ¿ok? Y les da amor, gozo y paz en este mundo, porque esto es el reino de Dios. En este mundo, en nuestros corazones, Dios nos da el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, y en la otra vida conocer a nuestro Padre Dios. Acuérdense que vamos a estar con Jesús si terminamos la carrera en la fe 1000 años, pero 1000 años es un día en el Señor. ¿Ok? Vamos a estar un día y vamos a conocer al Señor personalmente. ¿Ok? Vamos a conocer a Dios si permanecemos. Los que desechan a Jesús, pues tienen en esta vida, tienen recompensas, porque acuérdense, Dios nos da. Entonces hay personas que ya tienen un puesto, tienen dinero, entonces el mayor sirve al menor. Ese que tiene dinero, ¿puede ser salvo? Sí, sí. ¿Cómo? Si es una persona adinerada, una persona que tiene dinero, si ayuda a los pobres, sobre todo a los santos, dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te di? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hijos más pequeños, lo hiciste por mí. Entonces esas personas pueden entrar en el reino de Dios en esta vida o en la otra. ¿Okay? Porque hay unos que entran en el reino de Dios en esta vida, pero hay otros que entran en el reino de Dios hasta la otra vida. ¿Por qué? Porque durmieron. ¿Okay? Así como en el capítulo 16, Lázaro, ese es el ejemplo. Entonces fíjense, Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Ok? Entonces fíjense, yo les he dicho que la salvación se pierde porque, fíjense lo que dice Pablo a los corintios, ¿ok? En 1 Corintios 10. Y yo les voy a leer esto antes de entrar en el Antiguo Testamento, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, los que las cubría del sol, como a 3 millones de personas, 600,000 hombres, más mujeres y niños, unos 3 millones tal vez más. Iban por el desierto y la nube los iba cubriendo, la nube, obviamente, el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar, o sea, fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés, figura de Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná y la palabra de Dios.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Dios hablaba a través de Moisés, bebían de ellos. ¿Ok? Esa es la roca de la que... O sea, Cristo mismo le hablaba a Moisés y ellos recibían el consejo de Dios a través de hecho, a través de Moisés y a través de Aarón, su hermano. Dice, pero fíjense, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, nosotros simbólicamente venimos por el desierto, ¿ok? Nosotros ya comimos el maná. Hagan de cuenta que nosotros cuando andamos en el mundo estamos esclavizados del pecado en Egipto. Entonces nosotros queremos adorar a Dios y Satanás no nos deja. Entonces Dios castiga a Satanás y eventualmente comemos el Evangelio, que es cuando lo entendemos. Entonces comemos la Pascua, es Éxodo 12. Entonces salimos, ya Dios nos salvó de la mano del faraón. Pero nosotros necesitamos ser salvos, permanecer en la salvación hasta llegar a la tierra prometida, que era atravesar el río Jordán. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos de Egipto, de la esclavitud del pecado? Satanás viene tras nosotros, o sea, el faraón y su ejército. Entonces, nosotros, así como en la parábola del sembrador, estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, por haber comido el evangelio, entonces viene el faraón contra nosotros, Satanás y sus demonios, y no damos fruto. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Y andamos todos atemorizados porque nos va a matar. ¿Ok? Espiritualmente. Entonces, llegamos al Mar Rojo. Moisés, que es figura de Cristo, ¿verdad? Nosotros ponemos la confianza en Él. ¿Y qué hace Jesús? Abre el mar. O sea, nosotros por donde venimos caminando, tenemos problemas, pero nosotros atravesamos el mar. Jesús va delante de nosotros. Entonces tenemos problemas, pero nosotros tenemos que tener siempre puesta la mirada en Cristo Jesús. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo te sigo a ti. Lo que está pasando ahorita no lo entiendo. Si es tu voluntad que me maten, que yo pase esto, hágase su voluntad. Entonces tú eres bautizado en el mar. Entonces, cuando eres bautizado en el mar, cuando eres bautizado en el agua, cuando sales del agua, resucitas juntamente con Cristo, pero ahora hay que llegar al desierto. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da de su espíritu, pone su espíritu en nuestra mente y nuestro corazón para que terminemos la carrera de llegar a la tierra. Nosotros ya podemos entrar a la tierra prometida aquí. Si nosotros entramos a la tierra prometida aquí, ya la muerte no tiene potestad contra nosotros. Pero debemos de terminar la carrera. O sea, hay que dar fruto. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y hay fruto o sea, hay que tener la confianza en el Señor. Y el enemigo que vamos a vencer, que ya fue vencido, es la muerte. Entonces, cuando eventualmente ya no le tengamos miedo a la muerte, ya dimos fruto, ya el Señor está con nosotros, ya nos vamos con el Señor porque ya no le tenemos miedo a la muerte. Eso lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu, no somos nosotros, siempre conectados con Cristo. Entonces, fíjense, de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces, aquí dice que se puede perder la salvación, nos podemos quedar postrados en el desierto. Ahora, Dios no nos va a desechar. No, Dios no nos va a desechar. Si morimos en el desierto, a eso se le llama dormir. Nos dormimos. Y por habernos dormido, sufrimos. Satanás nos dio duro y nos dormimos. ¿Ok? O sea, no terminamos la carrera bien, pero el Señor es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Entonces, fíjense. O sea, Cristo quiere, hermano, que seamos felices aquí y ya. No hasta la otra vida. Aquí. Ahora, somos perseguidos, y cuando somos perseguidos, cuando más débil somos,
nosotros teniendo la mirada en Cristo Jesús, es cuando pasan los milagros, vaya. Es cuando, o sea, le dice Pablo, Señor, 3 veces le he dicho al Señor que me quite este mensajero de Satanás. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces nosotros, Satanás nos va dando duro para debilitarnos. Y ahí cuando pensamos que ya no podemos, si nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, pasa el milagro. O sea, viene Jesús y te quita eso. Pero tienes que permanecer tu mirada en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a Deuteronomio 6 al 11. Le dice al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es en la carne, pero es simbólico del espiritual. Fíjense, no por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. O sea, estos son los elegidos, hermanos. La persona más insignificante. Y Jesús los nombra. Se los voy a dar. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y él os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón rey de Egipto, figura de Satanás. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jesús hizo esto. Eso se ganó hasta 1000 generaciones. Y el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Por eso dice que todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque él da pago personalmente. A unos para bien, a otros para mal. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Acuérdense, hermanos, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, nosotros no tenemos que predicar los 10 mandamientos, pero tenemos ley. ¿Y cuál es la ley? En Jesús están 4 mandamientos, que los primeros 4 y de la primera tabla, y los siguientes 6 es amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros honramos a Jesús, ¿se acuerdan el primero de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová, que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Ok? Ese es el primero. Primero hay que creer. Ese que nos sacó de tierra de servidumbre es Cristo. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, eso ya no lo decimos nosotros, porque nosotros no tenemos la autoridad moral para decirlo. Entonces, ¿quién nos lo dice? El Espíritu Santo. Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, o sea, Él puso la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces es necesario, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir que maldigas a Jesús. Si tú dices que Jesús es el Señor, nadie dice que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si tú dices Jesús es el Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Pero debes de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conozcas toda la verdad. Para que conozcas toda la verdad. Entonces, el tercer mandamiento habla de no usar su nombre en vano. ¿Okay? Y el cuarto es guardar el sábado, guardar el Shabbat. Ahora nosotros, el Shabbat era figura de Cristo, entonces ahora nosotros, a través del entendimiento, tenemos que descansar de nuestro trabajo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. O sea, Jesús es nuestro descanso. Descansa ya en Jesús. No te quieras ganar la salvación, descansa en Jesús. Ya no trates, anda buscando las riquezas. Descansa en Jesús. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, fíjense,
Vamos a... Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces tenemos que dar fruto. Entonces, la evidencia de que Jesús está en nosotros es de que nosotros amamos, y cuando nosotros no perdonamos, esa es evidencia de que no tenemos al Señor. Porque si no perdonamos, entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios cuando no podemos amar al que nunca hemos visto, cuando no podemos amar al cuerpo de Cristo al que sí vemos? ¿Ok? Dice en Deuteronomio 17, en el 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra prometida, en este caso atravesar el Jordán, al que no entró Moisés, entró Josué cuando atravesaron el Jordán. Para nosotros, hermanos, es cuando entremos en la tierra prometida, o sea, cuando demos fruto, ¿ok? Y tomes posesión de ella. ¿Cuál es nuestra tierra? Jesús, hermanos, es el Padre y Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Si la guarda, entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ellos o con ellos. Entonces, no es lo mismo que venga Gabriel y nos guíe. Es el Espíritu, eso es un Espíritu Santo. Gabriel nos va a conducir a Jesús. ¿Quién lleva nuestras oraciones al cielo? Gabriel. Gabriel. Él lleva nuestras oraciones al cielo. Acuérdense que hay dos. Gabriel y Miguel son los nombres que aparecen en la Biblia. Ellos llevan nuestras oraciones al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce. A Gabriel no lo podemos adorar. Es a través de Gabriel que adoramos a Cristo. A Cristo lo podemos adorar, porque Él es Dios. Al Padre lo podemos adorar a través de Cristo, porque es Dios. O sea, Él es Dios, es un espíritu. Entonces, como nadie lo ha visto, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo tengo con... El que me ve a mí ve al Padre. O sea, cuando vemos a Jesús, el carisma de Jesús, el amor de Jesús, así como es Jesús, así es el Padre. Entonces, la promesa está en el Hijo. El que no ama al Hijo no ama al Padre. Entonces, cuando nosotros le obedecemos a lo que dice Jesús, ¿y qué dice Jesús? Mi Padre te ha perdonado todos tus pecados, tú también perdona. Porque si no perdonas, entonces tú tampoco vas a ser perdonado. Acuérdense que Jesús es el Rey. ¿Ok? Ahora fíjense en relación al Rey. ¿Ok? Y ahorita hay mucha iglesia que ha puesto su esperanza en el Rey Donald Trump. Y vienen cosas bárbaras para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro rey debe de ser Cristo, no un político. Nosotros oramos por los políticos, ¿okay? Pero nuestro rey es Cristo. Entonces fíjense, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Qué hicieron ellos? Una vez que estaban allá en la tierra prometida, que ya fue en el tiempo de Samuel, nosotros queremos un rey, y pusieron al primer rey de Israel. Entonces, él eventualmente los llevó a la guerra. Entonces el rey Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció al Señor. Entonces ya después Dios escogió. Saúl es figura de Satanás también. Él fue ungido, pero desobedeció al Señor. David fue ungido, pecó contra Dios, pero él sí se arrepintió, a diferencia de Saúl. Saúl quiso matar a David. David tuvo oportunidad de matarlo y no lo hizo. Esa es la diferencia. Entonces, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuál es el rey que Dios escogió? Obviamente a Jesús. A Jesús. Pero entonces, el primer rey que Dios escogió, que era simbólico de Jesús, fue a David. ¿Ok? De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él, fíjense, no aumentará para sí caballos, o sea, porque la fuerza no está en el ejército, ni hará volver al pueblo a Egipto, no regresar a Egipto, que fue lo que hicieron en tiempo de Jeremías, con el fin de aumentar caballos, o sea, de ser un ejército más grande, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y fíjense, aquí hay un pecado de un rey muy famoso, ni tomará para sí muchas mujeres, que fue lo que hizo Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres. Cuando el Señor dijo, no debes de tomar mujeres, ¿por qué? Para que su corazón no se desvíe. ¿Qué hicieron las mujeres de David? Lo desviaron y se fue a la idolatría. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Quién fue el que aumentó también oro y plata? El rey David. El rey David. Entonces, si ustedes se fijan, pues todos los reyes pecaron. A Jesús no pecó. Ese es el rey que tenía destinado para nosotros. Pero acuérdense, la palabra de Dios dice que Jesús es rey de reyes. En la iglesia simbólicamente hay reyes y sacerdotes, o sea, reyes que tienen poder, que tienen que hacer esas personas que gobiernan, a gobernar bien las naciones, pero también hay profetas. Los profetas son de la tribu de Leví, estos son los que trabajamos en el templo de Dios, en las cosas espirituales. El trabajo del rey no lo puede hacer el sacerdote, y el sacerdote no puede hacer el trabajo del rey, cada quien su trabajo. ¿Ok? Entonces fíjense en Deuteronomio 21:5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví. Acuérdense que este fue la tribu que no siguió la idolatría cuando hicieron el becerro de oro. Porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Ahora, los pastores obviamente son los sacerdotes, ¿verdad? Yo también soy parte de ese grupo, yo lo hago con la palabra de Dios también. Aquí para personas, yo les digo, este canal es para las personas que están estudiando teología para ser pastores, o para pastores, si ya son pastores, esto es para pastores. ¿Ok? Entonces, ahora, si no son pastores, pues ¿cómo les llega la palabra de Dios? O sea, no decir, no, yo no quiero ser pastor, o sea, esto no es para mí. Esto es para toda persona que cree el evangelio, pero específicamente son para las personas que son pastores o quieren ser pastores, pero tienen que tener el oído para oír. ¿Ok? Entonces, en Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Ok? Los cielos y la tierra. Ahora, no es que Dios puso, simbólicamente está el cielo y la tierra, que son los dos testigos. Pero aquí el cielo y la tierra, o sea, el cielo, los ángeles de Dios son testigos, y la tierra somos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús andaba predicando, era el cielo y la tierra. O sea, la tierra, en este caso, es Jesús, y el cielo es el Espíritu del Padre. Y obviamente están también los ángeles como testigos, que son el cielo también. Entonces, cuando nosotros andamos predicando, a mí mucha gente me criticó porque yo me iba a predicar el evangelio a la calle y yo me iba solo. Y dice, hermano, usted no puede ir solo. La palabra de Dios dice que tienen que ir de dos en dos. Yo le decía, ¿quién me acompaña? Y nadie me quería acompañar. Y yo me iba solo. El Señor me decía, ve a tal lugar. Y un día le dije al Señor, pues es bíblico aquí, en realidad, que iban de dos en dos. Yo todavía no entendía esto del cielo y la tierra. Y me dijo, ¿y que yo no cuento? Dice, tú ve, yo estoy contigo. Cuando tú vas y le predicas el evangelio a una persona, yo soy testigo y tú eres testigo.
Entonces ahí hay un juicio con la palabra de Dios, no que yo lleve el juicio con la palabra de Dios. El juicio está con la palabra de Dios, pero Dios usa personas como nosotros. Entonces dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Fíjense bien, este versículo, fíjense bien este versículo para que vean que nosotros tenemos la elección de elegir. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La vida en Jesús, la muerte en este mundo. La bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se fijan? Que nosotros tenemos que elegir, tenemos que escoger. Fíjense, ¿ok? Uno de los versículos más famosos de la Biblia, ¿ok? Que es Juan 3, no lo puse, pero vamos a leerlo para mirar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cuál fue la obra mala? El no creer el evangelio. O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, llevamos la salvación, porque ya hay condenación, ya somos hijos de la ira antes de que se nos presente el evangelio. Entonces, cuando se nos presenta el evangelio y no acudimos, ahí hay condenación. ¿Y qué es condenación? El ejemplo claro es el que está en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le dice, ni estando en la misma condenación, o sea, estaba padeciendo, okay, porque los condenaron porque eran ladrones, el de la izquierda y el de la derecha, y tú estando en la misma condenación, ni aún estando ahí te arrepientes. El de la derecha se arrepintió, le dice, Señor, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, por andar de tranzas. Pero él nada hizo, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Es Cristo mismo, hermanos. O sea, el reino de Cristo, hermanos, acuérdense que a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, mi reino es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el reino de Cristo. Entonces, fíjense, hermanos. En Romanos 16, vamos primero a Deuteronomio 30, porque de ahí saca Pablo de Deuteronomio lo que dice en relación al cielo. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, ahora es a través del Espíritu Santo, conforme a todo lo que yo te mando hoy y lo que ya está escrito en la palabra de Dios, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. En la carne, esto ha pasado con el pueblo de Israel, ha pasado en el siglo XX y lo que va del XXI, pero espiritualmente también es válido. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Aquí está la circuncisión del corazón a través del Espíritu Santo y su palabra.
y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, lo que Cristo nos dice. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Es lo mismo que dice Juan. Los mandamientos no son difíciles. No está en el cielo para que digas, esto es de aquí saca Pablo, lo que ahorita les voy a decir. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. ¿Se digan? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, a Cristo Jesús, que andes en tus caminos. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos, o Él quiere tu corazón, y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Acuérdense que Él hizo el pacto, un nuevo pacto en la última cena. Este es mi cuerpo, hay que comer el cuerpo, la sangre, y hay que beber la sangre. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, mas si tu corazón, aquí está, fíjense bien cómo se pierde la salvación, ¿ok? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto morirán. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Ok? O sea, a Jesús. Porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le habías de dar. Entonces, hermanos, está bien claro que nosotros podemos abandonar a Jesús y como consecuencia dormirnos, ¿ok? Y como consecuencia castigo, ¿ok? Dios es fiel, pero nosotros debemos de serles fiel también. Siempre buscándolo a Él, buscándolo a Él, buscándolo a Él. Fíjense el Salmo 78. Acuérdense, el enfoque es la palabra escoger. Él nos escogió, pero nosotros también tenemos que escogerlo a Él, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo. Escucha, pueblo, mi ley. O sea, escucha al Espíritu Santo de lo que ya está escrito en las Escrituras, lo que dijo Jesús. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios o en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Pablo dice que desde todos los profetas hasta el tiempo de Juan Bautista, ninguno entendió lo que estaba preparado para nosotros. Fue después, fueron los apóstoles los primeros que llegaron a entender las Escrituras. Juan Bautista no entendió las Escrituras. Y acuérdense que de todos los profetas, Isaías, Jeremías, Samuel, el más grande fue Juan, porque fue el que miró al Mesías en persona. Pero el más chico en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya está
dentro de la persona. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Aquí está hablando obviamente de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, de todas las maravillas, pero eso apunta a las maravillas que hizo Jesús, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Esas son las maravillas, las verdaderas maravillas. Las otras eran sombra y figura de lo que iba a venir a ser Jesús. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. El Señor pone su ley, su espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Por eso es necesario seguir predicando el evangelio para que todas las generaciones sepan lo que Jesús hizo. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, no en el dinero. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, amar a nuestro prójimo, honrar a Jesús. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, pueblo elegido de Dios, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces hay que ser fiel. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. La tribu de Efraín, descartados. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí simbólicamente olvidarse de Jesús, lo mismo que le dice a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Nuestro primer amor es Jesús. Delante de sus padres hizo maravillas de la tierra de Egipto en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Estas son las maravillas al pueblo de Israel que son simbólicas con Jesús. Jesús, cuando andaba con sus discípulos, Jesús caminó sobre el mar, lo vieron sus discípulos. Pedro quiso bajar al mar también en una de esas y se hundió cuando se desenfocó de mirar a Jesús. Son nosotros que andamos en el mar, si tenemos a Cristo, Él abre el mar para que pasemos como por tierra seca. Dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, en el mar y en el río Jordán. Les guió de día con nube, el Espíritu Santo, y toda la noche con resplandor de fuego, Jesús y su palabra. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corriente, se hizo descender aguas como ríos. Literalmente de una peña salía agua para que tomaran agua a 3 millones de personas, pero aquí también es simbólico de la palabra de Cristo que le hablaba a Moisés, que también los alimentaba con su palabra. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Nosotros todavía venimos en el desierto si todavía no tenemos la paz, el gozo de Dios, o sea, el fruto del Espíritu. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Aquí la comida, ellos querían carne, querían pepinos, querían cebollas, de lo que había en Egipto. Para nosotros simboliza el mundo. Ya una vez que seguimos a Jesús, ay Señor, dame un panchito ahí para que me quiera mucho. No, acuérdate lo que le dijo a la mujer samaritana. Lo del agua, cuando ella saca el agua, es simbólica de sus maridos. Le dice Jesús, dame de beber. Tú, porque eres judío, ¿para qué me hablas? Los judíos nos desprecian ni nos hablan. Si supieras quién te dice, tú le pedirías agua. No tienes ni con qué sacarla. Dice, el agua que yo tengo, el que la beba, no volverá a tomar. Esa agua, o sea, es el agua viva. Entonces le dice, dame, Señor, de esa agua. Y fíjense, o sea, ella quería ser feliz con un hombre. Entonces ella no encontró la felicidad en el hombre. Ese es el agua que ella estaba tomando. Okay, así como nosotros queremos tener la felicidad con panchita.
O las mujeres con Panchito. Bueno, ella tuvo a 5 y todavía no era feliz. Ve y trae tu marido. Señor, no tengo marido. En eso has dicho la verdad, que no tienes marido. El que tienes no es tu marido. 5 has tenido. Ah, Señor, ya veo que eres profeta. Entonces, fíjense, ella eventualmente bebió del agua que da la felicidad, que era la palabra de Cristo. Ahí, el verbo hablando. Su palabra es vida. Lo conoció personalmente y a ella, a la mujer samaritana, le reveló. De hecho, fue la primera revelación que me hizo el Espíritu Santo en relación a la iglesia. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera iglesia. Ahí pueden ser católicos, calvinistas, de cualquier religión cristiana. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. A través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, no el espíritu de Satanás, porque hay un espíritu mentiroso. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios. Acuérdense que les dio comida a su gusto, millones de aves. Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. O sea, el hecho de que hayan visto las maravillas, hermanos, no quiere decir que el pueblo creyó. Es el pueblo elegido de Dios. Entonces, así como mucha gente dice, Señor, Jesús es mi Salvador. Ok, bueno, no tientes a Dios. No sigas la idolatría, porque si sigues la idolatría, vas a morir, o sea, vas a sufrir en este mundo. Y no vas a estar en el milenio con Jesús. Te vas a quedar postrado en el desierto. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. ¿Se fijan? La salvación, ya los había salvado del faraón. Ya el faraón, el ejército ya había quedado en el mar. Entonces, ¿qué era aquí? Hambre. Aquí era hambre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les dio maná. Les dio maná, o sea, tenían agua y tenían maná. ¿Y qué hicieron? 40 años con maná y con agua. Entonces mucha gente dice, hay gente que murmuró también, otra vez maná, otra vez maná. A ver qué nos van a dar, a ver si mañana hay frijolitos o papitas o arrocito. Otra vez maná. Acuérdense que maná es Cristo. Entonces debemos de hablar de Cristo siempre, todos los días. Cuando yo hago estudios todos los días, siempre les voy a estar hablando de Cristo, 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 Cristo. Ese es el maná. El maná nos lleva a la tierra prometida y eventualmente vamos a estar con el maná vivo, bajado del cielo, que es Jesús. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo de los cielos. A los fariseos les dijo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi Padre. O sea, el pan bajado del cielo es Jesús. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer el medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. A los escogidos de Israel. Dios al que ama, disciplina. ¿Ok?
Con todo esto, este es el pueblo elegido de Dios, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad. ¿Cómo son consumidos en nuestros días en la vanidad a las personas? A hambre y sed, por dinero, 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 poder, 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 pura vanidad. O sea, el agua que no satisface. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, Jesús. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, o sea, las 10 plagas, y ranas que los destruían. Las ranas son demonios, en el libro del Apocalipsis está. Dio también a la oruga sus frutos, o sea, tú vienes, trabajas, te aumentan el salario, ganas más, pero no te alcanza. Y sus labores a la langosta. O sea, tú dices, yo gané $100,000 el año pasado, ¿y de dónde está el dinero? Yo gané $5 millones, ¿y dónde están? El año pasado, ¿y dónde están? O hay gente que dice, yo gané $60,000 en el año pasado, ¿dónde están? No rinden, que es lo mismo que dice Ageo, el profeta Ageo. Dio también a la oruga sus frutos y a sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con el charta. Aquí acaba, ahorita me acaba de llegar un aviso que a lo mejor llegan los incendios aquí a donde yo vivo. Se están quemando, se acaban de quemar ayer y antier de las de las propiedades más caras en Estados Unidos. Propiedades de 10, 15, 20, 30 millones de dólares. O sea, un barrio pegado ahí cerca de Beverly Hills, uno de los barrios más caros de todo Estados Unidos, perdieron todo. Mucha gente perdió todo. Dicen que como 1,000 propiedades. Andaba uno por ahí nada más acá en Altadena, en una bicicleta. No, pues, son miles de propiedades las que se quemaron, hermanos. Pero el incendio sigue. A mí me llegó una alerta aquí de que probablemente, como vienen los vientos para acá, a lo mejor nos llegan acá las llamas. Pero bueno, tenemos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces, estamos protegidos. Sí, hay que obedecer a lo que nos diga el Señor. Si somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? No estamos atados. ¡Ay! ¿Y si se quema lo que tengo aquí? Pues yo te puedo decir que lo que más trato de proteger es mi computadora, mi cámara, para hacer los estudios. Pero si aún así fuera, si yo perdiera esto, el Señor provee. El Señor provee. Yo no estoy aferrado a las cosas. No tengo nada. O sea, lo que tengo es esto. Esto es lo que se puede decir lo que más quiero, porque es donde comparto aquí la palabra de Dios. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco a sus bestias y a sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam, hizo salir a su pueblo como ovejas. Todo esto es simbólico de lo que Jesús hizo también. Y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor.
¿Se acuerdan que llegaba Jesús? No teman, no teman. Pensaban que eran un fantasma, no teman. Cuando andaba caminando por el mar, cuando se vino la tormenta y Jesús estaba con ellos, Señor, duerme, nos vamos a ahogar y aquí tú dormido. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Debemos de guardar el testimonio de Cristo Jesús, que es el Evangelio, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como un arco engañoso, como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos. Los lugares altos es la idolatría, hermanos. En los lugares altos era donde le ofrecían los sacrificios a los dioses paganos. ¿Cuál es la idolatría aquí? Pues las cosas a las que se está uno afanado aquí en este mundo. Mi casa, mi carro, mi mujer, mis hijos, todo lo que es creado. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, pero es en el espíritu donde debemos de... Es en el espíritu, hermanos. Hay que amar antes que a nuestros hijos y nuestros padres, hay que amar primero más a Jesús. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Acuérdense que la gloria de Dios es para nuestro beneficio. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Y fuego devoró a sus jóvenes, y a sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes, los levitas, cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor. Acuérdense, cuando la maldad llega al cielo, Satanás nos da duro, pero cuando Satanás también nos da duro, entonces el Señor se despierta, Jesús. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, a través del Evangelio, el monte de Sión, Jesús, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, figura de Cristo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentasen a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Proverbios 1, 28 y 29, aquí habla acerca de la sabiduría. La sabiduría es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo tenemos a sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Jehová es a través del Espíritu Santo. Entonces en el 28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Señor nos da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí esperando a ver cuándo vamos a orar, a ver cuándo vamos a tener intimidad en la oración con nuestro Padre Dios, a través de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no hacemos esas obras, estamos aborreciendo. Por eso la palabra dice: no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Okay? En el Espíritu Santo está la sabiduría, en la palabra de Dios está la sabiduría. Entonces, si nosotros, ¿y cuál es la forma que lo hacemos? Cuando anhelamos más las cosas de este mundo que al Señor y su palabra y su Santo Espíritu. O sea, necesitamos buscar a Jesús con todo nuestro corazón, literalmente buscarlo, buscar su rostro. Lo buscamos en las Escrituras a través del Espíritu Santo. Entonces hay un tiempo donde batallamos, ya sea por flojera, distracción,
porque Satanás pone trabas. Entonces, en la medida que nosotros disponemos nuestro corazón, así como Daniel quiso orar por 21 días seguidos, el Espíritu Santo está dispuesto. Entonces, en la medida que hacemos eso, eventualmente el Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el hacer. Vayan y lean el contexto de Proverbios de la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Ok, para no leerles todo, el capítulo de Proverbios 1. Entonces, de aquí vamos a Isaías. Ok, vamos a Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. 42:1, he aquí mi siervo, profetizando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Acuérdense que Dios habló, escucharon la voz, los discípulos. Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Entonces aquí está obviamente hablando de Jesús profetizando que trajo justicia a las naciones a través de su sacrificio. 43:10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, Jesús, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, lo que le dijo a Moisés, el yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, ese ya se los di. Proverbios 8:19, mejor es mi fruto, es lo que le dice a una iglesia, mejor es mi fruto, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, mejor es mi fruto que el dinero, que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Oseas 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Mucha gente lo toma como que hicieron el becerro de oro. Hermanos, todo lo que es amar este mundo es la carne. O sea, la carne tiende a eso. Esa es la idolatría. Entonces, específicamente, el amor al dinero es avaricia, es idolatría. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si hay algo de lo que tenemos que cuidarnos es de esto. Entonces, si tú amas el dinero, yo siempre les he dicho, sé honesto con el Señor. Señor, yo amo el dinero. A mí me da miedo cuando no tengo dinero. Sé honesto, sé honesta, pero yo le entrego mi corazón. Acuérdense que Dios busca no a los justos, sino a los pecadores. Entonces, cuando tú te reconoces que eres justificado por lo que Jesús hizo, entonces Dios te saca de tu corazón de avaricia. Es Jesús quien hace eso. Eso es fruto del Espíritu, hermanos. Entiendan eso. Tú no buscas a Jesús cuando ya no amas al dinero. No. Tú buscas, y de hecho Dios te llama cuando peor eres, a lo mejor cuando eres más adúltero, más en la pornografía, más en el dinero, más en las drogas, en el pecado. Ahí es cuando Dios te llama. ¿Por qué? Porque Dios busca a este tipo de personas, a los encarcelados por Satanás. Entonces, fíjense, Mateo 12. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para matarlo, para destruirlo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien yo he escogido, lo que les acabo de leer,
mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Déjenme explicarles este versículo. Pablo habla en 1 de Corintios, y aquí os digo el misterio. Ese misterio habla acerca, o sea, vamos a ser tomados en la última trompeta. Dice, pero los primeros espiritualmente van a ser los últimos. Van a ser los últimos. O sea, fíjense, Pablo todavía es participante. Pablo está reinando espiritualmente en la tierra, hermanos. Así como lo son los otros apóstoles. Así como también los 12 que escogió el Señor del Antiguo Testamento, los 12 ancianos, profetas. Entonces, ellos todavía ellos están literalmente vivos. Elías está vivo. Acuérdense que Elías se le apareció a Jesús. Elías y Moisés están vivos. Pablo está vivo. Entonces, ellos que están vivos están gobernando espiritualmente la iglesia. ¿Ok? Entonces, acuérdense que Jesús es el primero y el último. En la segunda venida de Cristo, literalmente, Él va a ser el último. O sea, van a entrar los que más sufrieron con el Señor y los últimos, los que fueron primeros espiritualmente, van a ser los últimos. Y de hecho Jesús da una analogía de eso. Él les da el pago para entrar a la tierra prometida, comenzando con los últimos, o sea, para que trabajaran en su viña. Entonces los que estaban al principio dijeron, mira, nosotros nos va a dar más, pero no, les dio el denario, o sea, lo que les correspondía. Y algunos se enojaron, oye, nosotros trabajamos todo el día y ellos que nomás trabajaron. Dice, o sea, ¿por qué te enojas conmigo? Si yo quiero ser bueno con ellos, porque no quedamos en que te iba a dar para nosotros es la vida eterna, entonces pues no, obviamente no vamos a tener envidia. Es obvio que el que entró al último fue el que sufrió más. Así de simple. El Mateo 24 menciona también, previo a la venida de Cristo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible aún, a los elegidos. En 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Viene el Señor, viene a la casa de Marta y María, de Lázaro. Entonces María se postra para escuchar las enseñanzas del maestro y Marta se pone a trabajar, o sea, en las cosas, o sea, a la vanidad, las cosas de este mundo. Entonces Marta se enoja, Señor, dile a mi hermana que me ayude, mira, ahí está ahí. Y ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no les será quitada. Entonces, cuando tú sigues a Cristo Jesús, alguien te podrá decir, no, vamos a darle a los pobres, vamos a dar. O sea, tú enfócate en Jesús, en su palabra, en lugar de andar acá en las cosas del mundo. Y nadie te la va a quitar. Juan 6:70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Yo una vez le dije al Señor, Señor, estos del Evangelio de la prosperidad, pues ¿cómo los puedo combatir? ¿Cómo puedo? Y me dijo el Señor, ¿por qué los vas a combatir? Pues andan predicando mal, Señor, el Evangelio de la prosperidad. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Yo los escogí
¿Cómo? Sí, yo los escogí. Estúdialo. Entonces ya lo estudié. Y pues sí, o sea, Dios escoge a una persona, vamos a decir a una persona, para que lo sigan porque predica el amor al dinero. Entonces, resulta que Dios lo puso para que fueran engañados todos estos. Ahí donde se juntan los buitres, ahí están. Entonces, o sea, no, tú déjalos, yo lo escogí. O sea, en todo caso tú estás peleando contra mí. Ah, ok, tú déjalos, o sea, sí saben lo que está bien y lo que está mal, sí lo saben, porque tienen el Espíritu Santo, pero entristecen, no quieren, no me quieren escuchar, ok, déjalos. Entonces, pues terminan, se pueden arrepentir, pero eventualmente hay un tiempo donde se cierra la puerta también. Entonces, en Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. So, Dios escogió al apóstol, también un escogido. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Los escogidos de Dios, hermanos, ¿quién los va a acusar? Cuando Jesús ya nos justificó. En Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, hablando de judíos. En 1 Corintios 1:17 dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Okay. Esto lo puse, hermanos, porque hay personas que no entienden la elección. Entonces, usualmente las personas que son inteligentes carnalmente tienden a veces a interpretar la Biblia. Creen que porque son inteligentes carnalmente pueden interpretar las escrituras mejor tal vez que otras personas. Y fíjense, tienen algo en común estos predicadores. Se burlan básicamente de los ignorantes cristianos que no entienden la elección. No toda la gente hace eso, pero si tú te congregas donde un pastor se burla de otras personas porque no entienden las escrituras, ahí tienen a una persona burladora de las que nos profetizó Jesús. Si tú le dices fatuo a una persona, y esto me incluye a mí, yo también debo de tener cuidado de decirle tarugo o fatuo a una persona que no entiende la palabra de Dios, porque el entendimiento lo da Dios, no nosotros. Entonces fíjense, usualmente personas muy inteligentes en la iglesia, usualmente, no quiero decir que siempre, no entienden la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí está hablando del Evangelio. O sea, Pablo vino a predicar a Grecia, obviamente a una nación helenista, donde se habla de Aristóteles, de Platón, de personas muy inteligentes carnalmente, muy llenas de palabra. Pero dice Pablo, yo no fui con ustedes con palabras persuasivas, hablando bonito. Yo fui con poder, fíjense, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios carnales y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, no se trata de ponernos a debatir y a alegar con la gente
con palabras persuasivas, sino con la cruz, hermanos. O sea, hay que entender cuánto nos ama Dios. Para que una persona le pueda a Dios abrir los ojos, es solamente a través del amor de Dios, a través de Jesús en la cruz y la resurrección. No hay de otra. Es de la única manera que se nos pueden abrir los ojos espirituales. Por recibir el Evangelio, y en la medida que recibimos el Evangelio, acuérdense, el don de Dios para el mundo es el Evangelio. El don de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos los dos. Pero necesitamos primero el Evangelio. Acuérdense, Cornelio, vamos a decir que era una persona adinerada, ayudaba a los pobres. Y él oraba. Entonces ahí cabe, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a un ángel, mandó a Gabriel. Gabriel, manda que le prediquen el Evangelio a Cornelio. No fueron las obras de Cornelio lo que lo salvaron, pero cuando uno le da a los pobres, eso es bueno. Entonces le dice, manda a traer a Pedro. A Pedro le dice, no lo desprecies, no lo desprecies. Mata y come, predícale el Evangelio y quédate con él, convive con él. Entonces Pedro viene, le predica el Evangelio, y el Evangelio corto, vayan y vean en Hechos 10, ahí está el Evangelio. Y Cornelio y los que estaban con él, cuando recibieron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Entonces Cornelio no fue salvo por sus oraciones y la ayuda que por sus limosnas, pero eso fue bueno. Oye, tus limosnas y tus oraciones han llegado al cielo. Entonces sí es bueno orar y es bueno ayudar a la gente pobre. Es bueno. No somos salvos por eso, pero eso es bueno. Entonces, eventualmente ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces ya tuvieron el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los condujera a toda la verdad, para que dieran fruto. Entonces, fíjense, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, fíjense ustedes mismos, que ustedes no son muy sabios según la carne, ni son poderosos, ni son nobles, sino que lo necio del mundo, por decirlo así, la basura del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí están los escogidos de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así como lo hizo el fariseo. El fariseo era descendiente de Abraham, sabía de las maravillas que había hecho Dios, pero eventualmente se envaneció. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Entonces él que conocía de la ley, llegó a subírsele tanto el ego, que eventualmente pues no reconoció al Mesías. ¿Por qué? Porque despreciaba a los ignorantes, a los que faltaban a la ley. Entonces, ¿qué hizo este fariseo cuando fue al templo? Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Yo no soy como ese. Como ese publicano ahí que trabaja para los romanos. Hasta me dan ganas de vomitar. Mira, yo sí doy limosnas, yo sí hago diezmos. O sea, andaba presumiéndole a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Eso le da ganas de vomitar a Dios. Sin embargo, el pecador, que era pecador, que colectaba los impuestos para los romanos, el publicano,
que bien, vamos a ponerle, a lo mejor pudo haber sido Leví, Mateo: Señor, soy pecador, perdóname, Señor, porque soy un pecador. O sea, es lo único que podemos decir, hermano, nuestro Padre Dios: Señor, perdóname porque soy pecador, soy un pecador. A lo mejor soy marihuano, soy borracho, soy mujeriego, soy esto, Señor, soy un pecador o pecadora. Señor, ando tras el dinero, vestidos, bolsas, quiero casa, quiero el otro. Señor, perdóname, soy una pecadora. Pero desde hoy te entrego mi corazón y te entrego mi mente, mi corazón, haz de ellos según tu voluntad, Señor. Hazlo eso todos los días, todos los días. Y un día viene Jesús, estudia su palabra, aliméntate de la palabra de Dios, y un día Jesús no está lejos, viene y te quita eso que tú no puedes dejar. Ahí es donde entras y participas del reino de nuestro Padre Dios. Es el proceso. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahí les va. Y yo creo que con esto termino, con estos dos pasajes, los escogidos de Dios. Ahí les va. Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los presumidos como los fariseos o los escribas, sino los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí tienen a los escogidos de Dios. ¿Okay? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El paraíso, Jesús. Y les voy a dar un ejemplo. Viene una viejita viuda, o sea, una mujer viuda, un 0 a la izquierda, ¿ok? Con su hijo huérfano, se le murió. Entonces iban a enterrarlo. Jesús la mira y le dice: Jesús, no llores, no llores. Se le murió su hijo, no llores. ¿Y qué hizo Jesús? Bienaventurados los que lloran. Ella que lloraba a su hijo. Ella ya lloraba desde antes porque era viuda. O sea, no tenía un hombre que cuidara de ella. Se le muere su hijo, pues ahora sí que ya mejor llévame, Señor. Entonces tiene un encuentro con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le resucita a su hijo. Ahora tengan en cuenta esto, hermanas. A lo mejor sus hijos andan en las drogas, en el alcohol, perdidos por algún lugar, en el mundo. Tú lloras por tus hijos. Y un día viene Jesús y te dice: Panchita, no llores, no llores. ¿Y qué hace Jesús? Le da vida a tu hijo, lo saca de las drogas, lo saca de la adicción. Y viene a los caminos de Cristo. El llorar, hermanos, es orar también. Es orar también. Aquí está. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces, estos son elegidos, los elegidos de Dios, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, la tierra prometida, que es Jesús en este mundo, su espíritu del Padre, Cristo mismo, que es dunamis, poder, y en la otra vida conocer a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que nos atacan siempre? Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios usan personas para causarnos daños. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Ok? Estos son los elegidos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús le dijo a los fariseos:
Vino Jesús, sana a una persona y en lugar de que se alegraran porque una persona fue sana, gloria a Dios, ¿qué hicieron? ¿Por qué no vienen otro día y no lo hacen en el Shabbat? O sea, ¿por qué no guardan el...? O sea, eran tan religiosos que para ellos era más importante la autoridad de ellos para que guardaran el sábado, para ellos sentirse importante cuando ellos mismos no guardaban el sábado porque les daban de comer de beber agua a sus animales. Entonces, ahí está la hipocresía que usualmente somos hipócritas, hermano, cuando tendemos a juzgar a la gente. Entonces Jesús, ¿qué dice? Vayan y encuentren donde dice misericordia quiero y no sacrificio. O sea, la misericordia está por encima del sacrificio. Misericordia para con tus hermanos. Entonces, cuando vamos, le predicamos el Evangelio, le hablamos de la palabra de Dios, cuando oramos por nuestros hermanos que sufren, estamos practicando la misericordia. Entonces alcanzamos misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón, el que nos limpia el corazón es Jesús, con su palabra, con su Santo Espíritu. Él nos ayuda a que tengamos un corazón limpio. Estos son los elegidos. Bienaventurados los pacificadores, los que predican el Evangelio, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque nosotros predicamos el Evangelio de la paz. ¿Okay? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por predicar el Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ahí están los elegidos. Pero fíjense, hay algo más que le agrega a Lucas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pobres literalmente, los que no tienen nada. Bienaventurados son ustedes. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En el siguiente estudio les voy a leer Lucas 16, donde está Lázaro y el rico. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Se digan? Por Jesús, por predicar a Jesús, el Evangelio. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero fíjense lo que dice Lucas. Mas ay de vosotros ricos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ay de vosotros ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Y si ustedes no me esperan hasta el siguiente estudio, vayan y lean Lucas 16, donde está Lázaro y el rico. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces ahí tienen a los elegidos de Dios. Cristo mismo los menciona por pluma de Lucas y pluma de Mateo. Entonces creo que está claro quiénes son los... Acuérdense, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿a quiénes escogió Dios desde antes de que nacieran? A los que sufren, a los que lloran, a los pobres de espíritu, a los mansos. Entonces hay que ser eso. Hay que llorar, hay que ser pobres de espíritu, hay que reconocer que somos pecadores. El no reconocerlo nos hace altivos de corazón
y reconocer que la gracia de Dios, o sea, es gratis, es gratis. El regalo de Dios al mundo es gratis. Jesús, el regalo de Dios a la iglesia, al Espíritu Santo, es gratis también. Entonces, si Dios no lo da gratis, pues hay que llevarlo gratis, no venderlo, no vender el evangelio, no. Entonces nuestra lucha ahí con el dinero, pues hay que el Señor nos ayude a manejar las cosas. Señor, pues yo te sigo a ti, yo te quiero seguir a ti, y ayúdame, Señor, para que yo no caiga en eso. Reconociendo que si nosotros vamos caminando bien es porque estamos conectados con Cristo, no porque seamos mejor que otros, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.